Naturalmente, el bajo rendimiento de estos partidos pequeños se ha debido también a aspectos internos como una limitada institucionalización y la ausencia de democracia interna y una organización deficiente. O sea, no lograron establecerse e institucionalizarse definitivamente y solo tal vez funcionan bien en determinadas partes del país, pero no en su totalidad. Estamos todos conectados de nuevo. A ver, ¿cuántos son ustedes? 10 participantes. Ok. Seguimos. Elementos de la hegemonía bipartidista. Hay dos elementos que han reforzado durante décadas la hegemonía de liberales y nacionalistas. En primer lugar, el clientelismo como mecanismo fundamental para mantener las lealtades partidistas y atraer el voto. En segundo lugar, el faccionalismo interno, combinado con una estructura vertical, aspecto que han caracterizado al Partido Liberal y al Partido Nacional a lo largo de toda su historia. Ahora nos vamos a seguramente enfocar en el clientelismo. Es muy importante que nosotros analizamos un poquito más de cerca este fenómeno social. ¿Cuáles son las características generales del Partido Liberal y del Partido Nacional? Antes de subrayarla yo, quisiera escuchar a alguien en ese sentido. Alguien que quiere decirme cuáles son las características del Partido Liberal y cuáles son las características del Partido Nacional. Bueno, visto que nadie se ofrece voluntario, sigo yo. En general, el Partido Liberal siempre se destacó por bases electorales mayoritariamente urbanas, una mayor sensibilidad social, un carácter antimilitarista y reformista, mientras que el Partido Nacional hondureño se caracteriza por su proximidad histórica con los militares, un mayor conservadurismo y un electorado prevalentemente rural. Y es preciso destacar también que se pueden todavía encontrar candidatos presidenciales nacionalistas que ideológicamente son más próximos al Partido Liberal y candidatos liberales que ideológicamente están más cercanos al nacionalismo. ¿Esto qué significa? Que al final las características del Partido Liberal y del Partido Nacional son parecidas. El Partido Liberal nace como un partido un poco más a la izquierda, mientras que el Partido Nacional nace como un partido de derecha. Sin embargo, poco a poco que evolucionan históricamente, esos dos partidos empiezan a colaborar entre ellos, como ya hemos destacado anteriormente, y la característica de ambos empiezan a confundirse y a parecerse. Digamos que el Partido Liberal, en teoría, nace con una mayor sensibilidad social, con un carácter antimilitarista y reformista, pero estas tres características se hacen más blandas con el pasar del tiempo y se destaca más un cierto conservadurismo y sí, y al final eh, aunque el Partido Nacional sea más, tenga más representancia y poder en el contexto rural, al día de hoy podemos decir que también
tiene una cierta influencia en el contexto urbano. Pero cierto, si tenemos que hacer encontrar una diferencia entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, es el contexto. El Partido Liberal es mayoritariamente, tiene una base electoral mayoritariamente urbana. El Partido Nacional tiene una cierta reserva electoral en el contexto rural. ¿Ok? Bien. Vamos a hablar ahora del clientelismo. El clientelismo es, sin embargo, sin duda, una de las estrategias de vinculación entre partidos y ciudadanos que se ha socializado y se ha institucionalizado casi aquí a nivel nacional. El sistema de partidos hondureño es uno de los mejores ejemplos de la región de institucionalización partidista asentada en vínculos clientelares y de patronazgo. El elemento fundamental para la victoria electoral ha sido el intercambio clientelar, más que la conexión ideológica o programática con los electores, siendo esta una forma más asequible de satisfacer necesidades inmediatas para la población de escasos recursos que en Honduras sigue siendo mayoritaria. O sea, con el pasar del tiempo, cada hondureño no decidía en base a la ideología de partido, proprio porque poco a poco se andaba esfumando las bases ideológicas de los partidos. Y era más, cada hondureño decidía por el Partido Liberal o el Partido Nacional a partir de lo que le ofrecían puntualmente los partidos. O sea, a partir de lazos clientelares. No había ningún o poco influencia de tipo ideológica. O sea, en otras partes del mundo, para entendernos, en otras partes del mundo, por ejemplo, una persona decide el partido obrero porque tiene una ideología de izquierda y es más cercano de los intereses de la comunidad obrera, entonces del trabajador, trata de defender los intereses del trabajador más que otro partido de derecha, que defiende más otro tipo de intereses de la empresa privada, por ejemplo. Los propietarios que los obreros y ejemplos de este tipo. En Honduras, este tipo de elecciones no se puede hacer porque la ideología no es tan clara. Como hemos visto, se mezclan la característica entre liberales y nacionales, que fueron los partidos históricos, se mezclan entre ellas. Y entonces no hay una gran diferencia a nivel ideológico al final. Seguramente, al escuchar mis palabras, un representante del Partido Liberal, así como un representante del Partido Nacional, podría criticar cuanto estoy diciendo en este momento. Sin embargo, la historia nos enseña que no hay una ideología o diferencias netas y evidentes entre estos dos partidos. Y que la historia nos ha enseñado que estos partidos han colaborado en muchos casos en vez de enfrentarse el uno contra el otro. El mantenimiento de las redes clientelares ha asegurado el apoyo político durante décadas y ha puesto de manifiesto que las lealtades partidistas dependen del ciclo electoral y de las posibilidades de triunfo de los partidos. Los candidatos prometen con frecuencia bienes de consumo o empleos en el sector público. Esto es la característica predominante de los mecanismos electorales hondureños hasta el día de hoy.
todavía también este mecanismo ha progresivamente entrado en crisis. Y ahora vamos a ver por qué. Aunque todavía se mantienen lazos clientelares y el mecanismo clientelar es el predominante para buscar los votos, este mecanismo ha entrado en crisis. ¿Por qué? Por las razones que le voy a decir con la siguiente, con la siguiente diapositiva. Porque de hecho se ha difuso el abstencionismo entre el electorado hondureño. Las diferentes crisis económicas, además de reducir el caudal de ingreso del Estado, han mermado la capacidad del partido de turno para poder distribuir recursos. O sea, mientras que antes el partido tenía más fuerzas y más poder y más capacidad para distribuir los recursos y entonces comprar los votos, con el pasar del tiempo, con las crisis y con la reducción del presupuesto de cada partido, naturalmente disminuyen las posibilidades de comprar votos, afectando directamente las prácticas clientelares y de patronazgo. Todo esto ha llevado a un incremento del abstencionismo. Una vez que votar por uno o votar por otro no cambia mucho mis posibilidades, entonces opto por abstenerme, por no votar. Y ahora llegamos a porcentajes de abstencionismo muy altos, sobre todo entre los jóvenes. Y ustedes son un ejemplo. ¿Por qué? Como yo le hice al comienzo del curso, prácticamente le pregunté cuál era su interés hacia la ciencia política, han demostrado que no hay que sí, sí, ustedes tienen interés para la política, pero hay mucha desconfianza hacia la manera de hacer política a nivel nacional. Y ustedes también me han demostrado que eh, muchos de ustedes están convencidos y con razón que están desconfiado hacia la manera de hacer política en Honduras. Sin embargo, yo a través de esta clase quiero promover un regreso a un despertar de su interés hacia la política, un nuevo despertar, porque ustedes deben de meterse, en teoría, con conciencia, con conocimientos, para cambiar el presente del país y para transformar los mecanismos políticos nacionales. Esto es lo que yo me gustaría, uno de los objetivos generales de este curso es también despertar en ustedes un nuevo interés renovado para la política, para cambiar cómo se hace la política a nivel de país. Si no, estos porcentajes de otra forma, estos porcentajes de abstencionismo, naturalmente subirán con el pasar del tiempo en vez de bajar. Ante una oferta de partidos que no suponen alternativas reales, el distanciamiento entre los partidos políticos y los ciudadanos ha sido cada vez más evidente. Las crisis del 2009. Vamos a profundizar un poco más la crisis del 2009. La propuesta de consulta sobre la instalación de una cuarta urna para preguntar a la ciudadanía sobre la conveniencia de la elaboración de una nueva asamblea constituyente activó en el imaginario ciudadano la necesidad de una reforma constitucional, poniendo de relieve el cuestionamiento del sistema político y de los modos tradicionales de representación, la falta de espacios para la consulta y, en definitiva, la desconexión entre los partidos y las necesidades de la población. Esto es una de los efectos que hizo eh, la posibilidad de tener una cuarta urna, ¿no?
todo el proceso de socialización que se hizo por parte del gobierno de Zelaya en ese entonces significaba un cambio radical que también evidenciaba todas las deficiencias del sistema político de ese entonces. El incremento de la polarización política significó el fin del llamado acuerdismo hondureño o la tendencia a la negociación de las élites. Ahora, hablar de fin del acuerdismo hondureño me parece exagerado. Sin embargo, con la crisis del 2009 se reduce y se limita. ¿Por qué? Porque nacen estos nuevos partidos que le mencionaba anteriormente, que se insertan en las dinámicas y en los mecanismos electorales. Y entonces sí, se limita seguramente el bipartidismo, así como estaba caracterizado anteriormente. ¿Todo claro? Sí, licenciado. Bien. La expulsión de Zelaya marcó el nacimiento del Frente Nacional de Resistencia Popular, que congregó desde las primeras horas del golpe a miembros del Bloque Popular, que significaba asociaciones obreras y campesinas, miembros de la del Partido Unión Democrática, disidentes del Partido de Innovación y Unidad, y una gran masa de liberales en favor de Zelaya, así como sectores críticos e indiferentes con la gestión política hasta esa fecha, que pedían el retorno del orden constitucional. Este movimiento, orden constitucional que se había quebrado con el golpe de Estado, naturalmente. Este movimiento, con origen en la capital, fue extendiéndose al resto del país, construyendo la identidad del cambio político que simbolizaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Eh, sí, para agregar a este párrafo, entonces aquí vamos a ver quiénes componen, estamos viendo quiénes componen este Frente Nacional de Resistencia Popular. Y naturalmente se trata de un movimiento político de izquierda prevalentemente que eh, eh, junta, que une a varios hondureños que no están contentos, no están felices con la manera de hacer política hasta ese entonces. Y otros que están en contra de ese golpe de Estado que se ha hecho en contra del gobierno. Y naturalmente todos aquellos hondureños que quieren que entonces se restaure el orden constitucional de un lado y que se convoquen una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar y dar una nueva constitución al país. ¿Cuál fue el impacto de la crisis en los partidos existentes? El impacto fue grave para el Partido Liberal, porque muchos pertenecientes y representantes del partido se fueron con Zelaya al momento de su separación. Y entonces el partido se vio particularmente y gravemente fraccionado en su interior. Mientras quien salió fortalecido de esta crisis fue, sin embargo, sin duda, el Partido Nacional, porque no hubo grandes deserciones ni grandes confrontaciones internas. Al contrario, se hizo más fuerte a nivel legislativo,
obteniendo una gran mayoría en el Congreso. Ok. Vamos a un poco a ver cuáles son estos cuatro partidos, a destacar cuáles son las características principales de estos cuatro nuevos partidos, que son otra consecuencia evidente de las crisis políticas, como ya hemos visto. Las condiciones excepcionales generadas por la crisis han incentivado no solo a las élites tradicionales a facilitar el proceso de inscripción de nuevas fuerzas políticas, sino también a los sectores sociales críticos de los partidos tradicionales a apoyar la creación de nuevas fuerzas. La presencia de cuatro nuevos partidos políticos es la traducción política de los intereses en conflicto, dos a favor y dos en contra del cambio que implicaría la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Cierto, los dos de izquierda naturalmente están a favor de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, mientras que los dos de derecha son para conservar el status quo. Vamos a detallarlo un poco más. Libre y Faper. El primero de Libre, el Partido Libertad y Refundación, proviene del Frente Nacional de Resistencia Popular, naturalmente. El Frente Nacional también ha transferido al partido su diversidad interna y entonces en Libre coexisten componentes partidistas, en mayor medida liberales, con los del movimiento social y gremial y con ello diferentes ideologías y tendencias. O sea, que no solamente hay representantes del partido que antes eran partidarios de los liberales, también hay otros componentes, otros representantes que vienen de varios y diferentes movimientos sociales, que en muchos casos representan categorías desprotegidas de la población. Un segundo actor político que ya hemos mencionado es el FAPER, reconocido por el Tribunal Supremo Electoral en mayo del 2012. Este partido político es coordinado por Andrés Pavón. Al igual que el Libre, está conformado por organizaciones populares y exmilitantes de la Unión Democrática y del Partido Liberal. Se ubica en la izquierda del espectro ideológico y reclama también una nueva asamblea.